Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas para ángulo general. ¿Y a qué me refiero con ángulo general? Que ahora lo que a mí me interesa es encontrar cuánto vale x y y para un ángulo que sea un ángulo positivo, o sea, medido respecto siempre del eje de las x. ¿A qué voy con eso? Supongamos que nosotros tenemos aquí un plano cartesiano, x, y que nosotros como información tenemos únicamente que esta otra semirrecta tiene un largo de R, le vamos a llamar R, y que ustedes saben que leyeron un ángulo positivo de aquí para acá equivalente a θ. ¿Será que con esta información nosotros podemos entonces saber cuánto vale x y cuánto vale y? Ese es el objetivo. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es cómo hacerlo de un solo con este ángulo completo. Pero para ir entendiendo por qué me funciona, lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer de la forma larga, o sea, cómo nosotros podríamos saber cuánto vale esta x y cuánto vale esta y, pensando un poquito, ¿verdad? Que eso quiere decir que como la x y la y, si ustedes se dan cuenta, la x y la y de este punto se encuentran en nuestro segundo cuadrante, la x debería ser negativa y la y debería ser positiva. Entonces, para entender esto y ver realmente lo que me dice las funciones trigonométricas para ángulo general, primero vamos a hacer un ejemplo y luego ya vamos a concluir. Entonces miremos acá. Supongan que nosotros tenemos el mismo problema, pero le vamos a poner un par de números para que veamos que tiene sentido. Entonces voy a dibujar yo aquí mi plano cartesiano, normalito, x y y. Voy a dibujar aquí mi otra semirrecta, ahí está el vértice. Y esta semirrecta vamos a decir que tiene largo de 4. Pues a ver, así se me ocurre. Y aquí tenemos un ángulo de 110 grados, ¿verdad? Ahora, con eso a mí me interesa encontrar cuánto hay aquí, cuánto vale esta x y cuánto vale este valor de y. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues bueno, hay dos caminos. La primera forma sería nuestra forma larga. Y en esta forma larga lo que vamos a hacer es, vamos a ayudarnos de un triángulo que sí conocemos que sea un triángulo rectángulo. Entonces voy a construir aquí mi triángulo. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forma este triángulo, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar el mismo color amarillo, este que está aquí, y voy a copiar aquí otro color, vamos a usar un rosadito, que es este que está aquí. Este va a ser x. Este va a ser y, ¿sí? Este valor es x, este va a ser y este es el que vale 4 grados. Con esta información todavía no puedo hacer nada, pero yo sé que el ángulo completo que hay de aquí para acá es un ángulo de 180 grados. Y si ese ángulo es de 180 grados, quiere decir que para volverlo el ángulo llano, encontrar el ángulo suplementario, el que me hace falta que va de aquí para acá, yo tendría que hacer 180 menos 110. Y ese sería este ángulo que está acá. Entonces, si yo hago 180 menos 110, nos quedan 70 grados, ¿verdad? Eso quiere decir que este ángulo de aquí es de 70 grados. Entonces, voy a usar este triángulo para ayudarme. Con esto, pues ya tengo hipotenusa y tengo un ángulo y quiero encontrar los catetos, pues puedo utilizar trigonometría, ¿verdad? Yo sé aquí que el coseno de 70 es x partido 4, ¿sí? Y yo sé aquí que el seno de 70 está dado por el opuesto partido 4. Eso quiere decir entonces que la x como tal nos queda 4 por el coseno de 70 y la y nos queda 4 por el seno de 70, ¿qué? Aproximadamente esto sería igual a, ojo, su calculen siempre en D, 4 coseno de 70, aquí nos quedaría 1.37 y otros decimales más. Y cuando usamos el seno, pues en el caso del seno nos queda 3.76, más o menos. Ahora, antes de seguir, ya terminamos el problema, ya sabemos entonces las coordenadas. No, porque cuando yo trabajo con un triángulo, esto me da distancias, entonces me da números siempre positivos. Eso quiere decir que me da cuánto mide este pedacito, ¿sí?
el triángulo no sabe si nosotros estamos en qué cuadrante del plano cartesiano. Entonces, yo solo tengo cuánto mide esto. Entonces, este pedacito mide 1.37 y este 3.76. Así que si yo quisiera encontrar cuáles son las coordenadas del punto, aquí en X sería una coordenada negativa. El punto tendría coordenadas menos 1.37, ¿verdad? Coma el valor de las y, que en el segundo cuadrante las y son positivas, y aquí nos quedan 3.76. Entonces, esta sería la forma de encontrar las coordenadas en el método largo. Ahora, en el método utilizando justamente el ángulo general, o sea, la forma corta. Y es justamente lo que vamos a ver ahorita y vamos a ver qué funciona. Cuando yo estoy trabajando con este ángulo general, que es el ángulo medido desde el eje de las X hacia la otra semirrecta, un ángulo siendo positivo, entonces aquí hay un hack del día. Yo puedo encontrar, o puedo definir, mejor dicho, que el coseno de teta lo podemos encontrar como X partido R. Eso quiere decir que X lo puedo encontrar como R coseno de teta. ¿Sí? Si yo tengo aquí el seno de teta, lo puedo encontrar como Y partido R. Es decir, que Y lo puedo encontrar como R por el seno de teta. Y con la tangente, pues la tangente de teta se define como Y sobre X. ¿Sí? Y eso es lo que me va a servir aquí. Ahora miremos todo esto. Con este ángulo general, pues dice, en lugar de hacer todo este lío, dibujar el triangulito, etc., vamos a ver si me funciona solo directo con esto. De tal forma que en la forma corta sería usar X es igual a R, que R sabemos que es 4, y todo esto por el coseno de teta. Pero ojo, este teta es el ángulo general, que nuestro ángulo general entonces sería ¿cuánto? Los 110, ¿verdad? Entonces nos queda por el coseno de 110. Y si hacemos las 10, pues es la misma idea, solo que aquí nos queda 4 por el seno de 110. Y si nosotros evaluamos todo esto, entonces de la forma express, nos queda 4 coseno de 110, 4 coseno de 110, pues vamos a ordenarlo, ¿verdad? Nos queda 4 coseno de 110, es equivalente a menos 1.37, mientras que si trabajo con la Y, 4 por el seno de 110, nos da 3.76 aproximadamente. Que si se dan cuenta, eso nos da directo las coordenadas del punto con el que nosotros queríamos trabajar. Eso quiere decir que aquí nuestro punto sería 1.37, 3.76. Entonces, el ángulo general lo que me permite es hacer este mismo análisis, pero de una forma muchísimo más corta, utilizando cosenos para X, senos para las Y y R siendo el largo de esto. ¿Sí? Y de hecho esto es clave más adelante para cuando ustedes estén trabajando con vectores. ¿Sí? Porque de esta forma yo puedo calcular las componentes de cualquier vector utilizando simplemente esto. X, para las X usamos coseno y para el Y usamos seno, ¿verdad? Eso es cuando tengo ángulo general. Entonces vamos a esto. Imagínense esto otro. Aquí tienen X, aquí tienen Y. Y ustedes tienen aquí este radio, ¿sí? Que está justamente a la mitad del tercer cuadrante, pero esto está aquí. Uy, espérense, ya me equivoqué de color. Esto está aquí, a un ángulo equivalente a ¿cuánto? Miramos, aquí tenemos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Entonces aquí teta es 5 pi-cuartos y el radio es 1. ¿Qué pasa entonces aquí con eso? ¿Cómo podemos nosotros obtener las coordenadas en Y y en X de este punto? Pues si nosotros las evaluamos, pues usando la forma corta, ¿verdad? Pues aquí podríamos hacer que la X la podemos encontrar como el radio. Voy a usar los rojos otra vez. Aquí nos quedaría 1, todo esto por el coseno de pi-cuartos, de 5 pi-cuartos, perdón. Y aquí yo sé algo, para saber que voy bien o voy mal, ¿en qué cuadrante estoy? Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto las X como las Y son negativas.
Entonces, si yo vengo y evalúo todo esto, pues no es sorpresa que aquí nos quede 1 por el coseno de 5 pi cuartos, nos quede menos raíz de 2 partido 2. Y si me hago lo mismo con las y, nos queda otra vez 1, solo que por el seno de 5 pi cuartos, y todo esto nos va a dar menos raíz de 2 partido 2, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo ya sé que este punto que tengo acá es el de coordenadas menos raíz de 2,2 menos raíz de 2,2, lo cual tiene todo el sentido del 1. ¿Por qué? Si estamos nosotros justamente aquí, en pi cuartos, pues ya habíamos nosotros construido en los triángulos importantes un triángulo asociado con pi cuartos, y vimos que en ese triángulo con pi cuartos, si aquí el ángulo es ese, pi cuartos, este tenía coordenadas raíz de 2,2, raíz de 2,2, ¿sí? Les dejo la imagen de ese triángulo que nosotros ya hicimos antes. Ahora, tiene sentido que aquí valga lo mismo, solo que los dos valores negativos, porque estamos en nuestro tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, para poder obtener diferentes puntos en el plano cartesiano, conociendo solamente el radio y teta, pues nos puede servir, o es muy útil, utilizar las funciones trigonométricas con ángulo general. Y con eso concluimos este video.